Vamos a aprovechar para aclarar algunas dudas y tal vez algunas cosas que pudieron haber quedado en el aire en la clase anterior. Sobre todo en lo que hemos hecho durante todo este periodo, que es la terapia ablativa con yodo 131. Y pues definitivamente estaría bien armar gran debate sobre esta temática, puesto que hoy por hoy todavía no existen consensos claros y definitivamente en nuestro país nos hace falta consolidar, hacer una guía nacional que esté orientada a lo que verdaderamente estamos haciendo y contar con la opinión de todos los implicados en este asunto. Bien. Bueno, de forma tal que hoy en día vamos a hablar de un concepto llamado, es algo nuevo, principalmente en los últimos periodos, que es el concepto de teragnosis. Y esto no es nada más que emplear isótopos radioactivos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, de forma tal que con una misma sustancia nosotros podemos establecer pautas terapéuticas y guiar el control de esa pauta terapéutica a partir de un solo radioisótopo. Esto nos permite tener conceptos más actualizados, como es la terapia dirigida, hacer medicina personalizada, y esto, digamos, es el principal objetivo hoy en día de la medicina nuclear, con dianas moleculares específicas. Bien. Permítame. Teragnosis es un concepto nuevo relativamente en el tratamiento del cáncer y, perdón, definitivo. Este término fue propuesto principalmente a partir del 2002, por eso nosotros hoy estamos diciendo de que es un concepto nuevo, de forma tal que ya les explicaba, es un concepto en el cual utilizamos sustancias radiactivas que nos permiten hacer imágenes, como podemos ver en la figura de la izquierda, y a través de la emisión de esa imagen gamma, hacemos la imagen y a través de su emisión, ya sea alfa o beta, nos permite establecer una terapia, de forma tal que hacemos diagnóstico y terapia en un mismo estudio, principalmente para la detectabilidad, cuantificación, predicción de respuesta, también predicción de toxicidad de algunos fármacos. Y arriba a la derecha, en el cuadrito rojo, podemos observar algunos de los radioisótopos que más comúnmente utilizamos. Llamo en este momento la atención sobre todo al lutecio 177, que es el que ha tenido mayor auge, y desde 1946, cuando se dio la primera terapia con yodo radioactivo, uno de los radioisótopos de teragnosis más ampliamente conocidos, principalmente para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides o patologías benignas, como lo es el hipertiroidismo. Entonces, este es un concepto que, si bien a partir del 2002 es que está tomando mayor envergadura, en realidad desde el 46 ya tenemos más o menos la experiencia cuando se comenzó con la terapia de tiroides. De forma tal que tenemos varias o un arsenal, un abanico grande de sustancias que podemos utilizar. Ya les hablaba del yodo 131 principalmente, el yodo 123 se utiliza más para imágenes diagnósticas. En el caso de sustancias para PET o también para SPEC, ya les comentaba que era PET y SPEC la clase anterior. Tenemos el lutecio octreotate como una opción terapéutica para los tumores neuroendocrinos, ¿verdad? O el lutecio PSMA para el cáncer de próstata, sobre todo resistente a castración, que puede suscitarse más o menos en un 20% de los pacientes. Y últimamente se está utilizando la terapia radioisotópica unida principalmente a anticuerpos monoclonales, de forma tal que eso nos permite hacer una terapia dirigida, como por ejemplo en el caso del linfoma, se está uniendo yodo 131 con anti-CD20, de forma tal que nos permite establecer dianas moleculares específicas para tratamientos específicos. Lo mismo, la misma experiencia también se tiene con mama y trastuzumab, por ejemplo, para tumores de mama con receptores positivos.
Bien, entonces, pero ¿cuáles son las aplicaciones actuales? Vamos a hablar, yo me voy a centrar principalmente, aprovechando este espacio, en el cáncer diferenciado de tiroides, que es lo que más ampliamente estamos realizando, pero también vamos a hablar un poco de la utilidad de este concepto en cáncer de próstata y en tumores neuroendocrinos, que son los otros dos elementos a tener en consideración, puesto que hay gran cantidad de artículos de revisión que están relacionados con este concepto. En el caso del cáncer diferenciado de tiroides, es una patología más frecuentemente encontrada en mujeres. En Nicaragua no hace ninguna diferencia, siendo la incidencia por cada 100.000 habitantes más o menos de un 4.8%, así que estamos en relación. Los tipos histológicos, sin lugar a duda el más frecuente el papilar, que constituye la principal variante dentro del cáncer diferenciado de tiroides, seguido por el folicular, y menos comúnmente encontrados y con un pronóstico y tratamiento diferente, el anaplásico y el medular. ¿Cuál es la diferencia de este cáncer diferenciado de tiroides? Que expresa el importador sodio-yodo, que este es el que permite la entrada del yodo 131 al interior de la célula folicular. Ojo que en la evolución del tratamiento, estos pacientes pueden tener pérdida de estos receptores y hacer de que el yodo 131 definitivamente no sea una diana o un objeto terapéutico en esos pacientes, lo cual es bastante motivo de controversia definir en qué momento ese paciente no se beneficia de la terapia. ¿De qué depende la decisión? Obviamente, como en toda terapia, beneficios, riesgos y cuáles son los efectos secundarios de la radiación, en este caso con yodo 131. Recuerden de que después de un cáncer diferenciado operado, encontrado tras la cirugía, no todos los pacientes van a necesitar tratamiento con yodo 131, de forma tal que vamos a revisar cuáles son esos criterios para poder determinar qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento. Ya les decía, existe un ingreso a la célula folicular, el yodo 131 se incorpora, se organifica dentro de la tiroglobulina y es retenido, y él permite alojarse y posteriormente liberar energía que actúa directamente dentro de la célula. Está bien conocido de que este receptor permite tener una respuesta con diferencias ampliamente significativas entre aquellos que tienen receptor positivo y aquellos que no logran tener un receptor positivo o que lo van perdiendo a lo largo de la evolución. ¿Cómo lo hace? Igual que todas las radiaciones ionizantes, hace una destrucción de bases nitrogenadas, ruptura de cadenas de ADN, lipoperoxidación lipídica y un daño indirecto, principalmente por la producción de radicales libres. Los potenciales beneficios y objetivos teóricos de la radiación emitida a partir del yodo 131. Existen tres indicaciones principales, en este caso la ablación de remanente, de forma adyuvante y el tratamiento. ¿Qué es lo que es importante tomar en cuenta en este momento? Es que por sí solo el hecho de encontrar un remanente no es un objetivo o diana terapéutica. Cada caso debe de ser evaluado de forma aislada, de forma completa tras todos los hallazgos. Y hoy lo que se hace es, en aquellos casos de mayor complejidad, contar con grupos o foros de tiroides, de forma tal de que se trate de hacer un tratamiento dirigido por todas las especialidades a fin de encontrar cuál es la mejor opción terapéutica. Sí está bien determinada el tratamiento con objetivo adyuvante, en lo cual se ha demostrado que disminuye la recurrencia y ocasionalmente la mortalidad, y el tratamiento sobre todo de enfermedad conocida persistente o metástasis a distancia, que principalmente permite establecer el tratamiento. Entonces, hay criterios específicos a tomar en consideración. Se toma en consideración las características clínicas del paciente,
los estudios paraclínicos que tengamos en el momento de la valoración, y sin lugar a duda, el punto que más nos permite sopesar la decisión terapéutica son los factores patológicos principalmente. Acá está un poco de la pregunta que hacía en la sesión anterior el doctor Bacon, oncólogo, que dicho sea de paso, aclaro que yo cuando contesté de que a las embarazadas no, estaba pensando principalmente en un cáncer diferenciado de tiroides, puesto que los indiferenciados y el medular no está demostrado de que tengan ningún beneficio. Esto desde el punto de vista también de expresión de receptores histológico principalmente. Pero cuando nosotros nos encontramos por primera vez ante un paciente, tomamos en consideración estos factores. Clínicamente o típicamente no recomendamos el uso del yodo 131 en cáncer diferenciado de tiroides que se constituye como un cáncer de bajo riesgo, principalmente en pacientes con un tamaño menor de 2 centímetros, en los que exista unifocalidad o multifocalidad, pero menor o igual a 1 centímetro, con anticuerpos negativos y una tiroglobulina no estimulada menor de 1. Esto principalmente depende del médico que tenga la primera valoración, que habitualmente es el cirujano quien valora este reporte. Entonces hay que establecer el consenso de que muchos pacientes con bajo riesgo pues no se van a beneficiar del tratamiento con yodo 131. Igual, cuando quieran hacer o abrir el debate, porque existe mucha controversia en esto, sobre todo con la guía ATA, en el consenso de Martinica o en la reunión de Martinica del 2018, muchas asociaciones de medicina nuclear entraron en conflictos con todos estos elementos de cuándo utilizar o no el radioyodo. Generalmente sí es recomendable de forma selectiva en aquellos pacientes con tumores de 2 a 4 centímetros, alto riesgo, principalmente por histologías, ¿verdad? Como las células columnares altas, esclerosante difuso, insular, cuando hay metástasis ganglionar, pero no todos los pacientes con metástasis ganglionar, tenemos que tomar en consideración el tamaño de la metástasis y el número de ganglios comprometidos, y cuando la tiroglobulina no estimulada se encuentra menor de 10. Y siempre es recomendado en aquellos tumores que tienen una exhibición extratiroidea grosera, como un tumor mayor de 10 o una tiroglobulina alta. ¿De qué depende esto? Principalmente del reporte de histopatología y de la valoración previa que se haga en el paciente. Tomando en consideración, este fue el estudio que nos mostró de dónde fue que tomamos todos estos elementos para tomar en consideración el riesgo de recurrencia del paciente. Y en el caso del paciente con un riesgo alto, que es principalmente aquel paciente que tenga tumores de más de 4 centímetros, un paciente con invasión a la fascia prevertebral o a vasos mediastínicos, R1, R2, con una tiroglobulina alta. Sin lugar a duda, los estudios han demostrado de que la supervivencia es diferente entre aquellos pacientes que tienen dosis y captación de yodo 131 en comparación a los pacientes en los cuales no hay tratamiento o no hay, perdón, captación y tratamiento con yodo 131. La adyuvancia en alto riesgo, de igual manera, está plenamente corroborado su uso, principalmente disminuyendo la recurrencia y la mortalidad en pacientes estadio 2 y 3, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes en los que tienen invasión o compromiso extratiroideo, con compromiso vascular de más de 4 vasos en el momento de la histopatología, por eso es importante que nos reporten todos estos elementos. Y ¿qué entonces podemos hacer con estos pacientes? Habitualmente existen diferentes protocolos de tratamiento. Existen protocolos guiados por dosimetría, protocolos guiados por dosis fijas y las dosis que han tomado en consideración a partir de estudios retrospectivos y algunos ensayos clínicos. Habitualmente en el paciente de riesgo alto se utilizan dosis entre 100 a 150 milicurie. En pacientes con metástasis a distancia o metástasis óseas se utilizan aproximadamente 200 milicurie, pero eso va a estar en dependencia también de las características propias del paciente. Vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con los pacientes de bajo riesgo?
La verdad es que en estos pacientes no hay evidencia de disminución del ya bajo riesgo y existe entonces un consenso universal de que la RAE o el tratamiento con yodo 131 no debe de utilizarse en este grupo de pacientes. Esto también contesta parte de lo que decíamos la vez pasada, de que qué pacientes, todos los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides o de tiroides reciben radioyodo. No, no todos los pacientes. Según las guías actuales, no todos los pacientes reciben tratamiento con cáncer diferenciado de tiroides. Ojo, tras una valoración concienzuda, tras una valoración de todos los elementos para poder dar tratamiento. El bajo riesgo es una nebulosa principalmente porque es el que más está dando problemas en cuanto a qué pacientes podemos dar tratamiento, a quienes no. Muchos de los aquí presentes que se dedican a la parte de cirugía de cuello tendrán la experiencia de que en muchos centros se determina por dar dosis de 100 milicurí como dosis basal, pero existe bastante controversia de cuál es la mejor dosis, si dar, si no dar tratamiento. Es por eso de que no existe aún en este momento mucho consenso. Ya les decía que aún las guías ATA también están siendo controvertidas. Los resultados generalmente de los estudios estos retrospectivos son estudios no uniformes y en el caso de estudios prospectivos todavía están en curso, como el estudio ION o el STIMAP-2, que son estudios que nos podrían dar una orientación más precisa de qué es lo que podemos hacer en este grupo de pacientes. Existen diferentes ensayos clínicos controlados. Hay quienes están a favor de dosis baja, hay quienes están a favor de dosis alta, pero en definitivas hay otros que no han encontrado ninguna diferencia significativa entre dar dosis bajas o dosis altas, por lo cual en muchas ocasiones este tipo de pacientes son los pacientes que quedan mucho al criterio y a la revisión de los pacientes y del médico tratante y muchas veces tomadas en conjunto con el grupo quirúrgico para ver cuál es la mejor opción a determinar. ¿Qué actividad usar? Bueno, otra vez más, en el estudio CIMALP 1, que fue el que posteriormente está siendo ampliado para tener mayores elementos, no hubo ninguna diferencia significativa entre dar 30 o 100 milicurí en pacientes tanto con suspensión de T4 o la utilización de una TSH recombinante. Y esto nos hace de que en la toma de decisiones la tiroglobulina sea un elemento importante a tomar en consideración y pacientes que tengan tiroglobulina, sobre todo una tiroglobulina ultrasensible, normal o baja por debajo de 0.2, no deberíamos de dar tratamiento con yodo radioactivo y en aquellos pacientes en los cuales la tiroglobulina comienza a elevarse, deberíamos de considerar una dosis de 30 milicurí o en dependencia del caso, una dosis mayor. Esto habitualmente, y en esto también la NCCN tiene el criterio de que los pacientes deberían de ser evaluados más o menos entre la semana 6 a la semana 12 postquirúrgica. Hay estudios que ya han demostrado que diferir la terapia en pacientes en los cuales no existe evidencia de enfermedad activa da la misma eficacia terapéutica. Entonces, y lo otro es que si bien es cierto la tiroglobulina, si bien es cierto, eso nos permite, perdón, ¿se escucha bien? Sí, Ok, se escucha bien, perfecto. perdón, perdón. Entonces, al final nos permite establecer una terapéutica. La dosis es muy controversial. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes que se beneficien de una dosis baja. O el hecho de considerar no tratamiento también es una opción. El riesgo intermedio, en estos pacientes sí existe evidencia o beneficio del tratamiento con yodo 131. Esto podría disminuir el riesgo de recurrencia, podría disminuir la mortalidad, sobre todo en los pacientes de más de 45 años. Existe cierta controversia, pero todo está a favor a dar tratamiento con yodo 131 de forma tal de que generalmente se administre el yodo 131. Recuerden, ¿cómo sé yo que es un riesgo intermedio?
A la izquierda ustedes pueden ver los factores que nosotros tomamos en consideración, que era la primera lámina que les mostraba acerca de que qué pacientes pueden y qué no deben de recibir tratamiento con yodo 131. Esto nos permite establecer de que en el riesgo intermedio, por consenso o no por consenso, sino más bien generalmente siempre tenemos la conducta, tanto el grupo quirúrgico, los médicos nucleares, los endocrinólogos, de, según el contexto, sugerir el tratamiento ablativo con yodo 131. La persistencia estructural, sobre todo en estos pacientes con N1 positivos, a mayor actividad de yodo 131, menor persistencia estructural. Esto evaluado principalmente de acuerdo al riesgo. Entre más riesgo hay, de igual manera, menor persistencia estructural. Hay quienes han sugerido que también se utilicen bajas dosis en el caso del riesgo intermedio. Y en este estudio se demostró de que las diferencias en realidad no había mucha entre utilizar dosis baja o dosis alta. De forma global, en el paciente de riesgo intermedio utilizamos como una dosis basal, por así llamarle, de 100 milicurí. Pero, por ejemplo, en estas guías recomiendan de que en aquellos pacientes que tengan enfermedad estructural negativa con anticuerpos negativos, pero con una tiroglobulina menor de 0.2, podríamos reducir la dosis. Internacionalmente, todo paciente de que administremos una dosis de más de 30 milicurí debe de ser vigilado en un ambiente hospitalario. Eso también muchas veces dicta la dosis que nosotros administramos, por las complicaciones que pueden acontecer, si bien es cierto son menores, pero pueden acontecer algunas complicaciones que deben de ser vigiladas en el ambiente hospitalario. Entonces, habitualmente en el caso de la práctica de Nicaragua, utilizamos 100 milicurí como la dosis basal en el caso del riesgo intermedio. Este es un consenso, principalmente en los pacientes T1A, N0, NX no deberíamos de administrar este tratamiento con yodo con yodo 131. En los pacientes T1B, T2, N0 podríamos utilizar protocolo de dosis baja, y en los pacientes ya de riesgo intermedio a alto hay que valorar la dosis en dependencia de los hallazgos de cada paciente en particular. Este es un ejemplo de un paciente que tenemos con una terapia de 200 milicurí. Vemos cómo existe una captación intensa en proyección al cuello, en mediastino, en campos pulmonares, que posteriormente en el seguimiento existe disminución de esas regiones de captación. Habitualmente, si el paciente sigue con captación y sigue con enfermedad, las dosis también pueden ser repetitivas, teniendo en consideración de que cada dosis puede ir mermando la capacidad de respuesta por un lado, y por otro lado, el tratamiento con yodo radioactivo tiene una dosis acumulada que aumenta el riesgo de aparición de complicaciones como fibrosis pulmonar, aparición de segundos primarios, que si bien son bajas, tenemos que tenerlas en consideración. Este es un grupo muy especial, que sobre todo hay que tener mucha consideración en los pacientes que son reoperados por recurrencia. La conducta habitual siempre ha sido administrar yodo 131, luego de la recurrencia o la persistencia locorregional. Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica que haya investigado de manera adecuada el rol de esta terapia adyuvante. La recomendación es que tenemos que revalorar al paciente, no es de que si el paciente fue operado, va nuevamente a yodo, no. El paciente tiene que ser revalorado, muchas veces el paciente no necesita un nuevo tratamiento con yodo 131. El paciente a veces, si el paciente tiene mucha recurrencia, muchos episodios en el cual ha sido intervenido, debemos de sospechar de que ya exista desdiferenciación celular, de forma tal que el yodo también ya no permite ser una herramienta terapéutica. Entonces tenemos que ser muy objetivos al evaluar estos pacientes. Y esta rutina de dar yodo no solo pasa en Nicaragua, en el mundo entero. Se piensa que tras una cirugía el paciente tiene que regresar a yodo, y no siempre es así. De que va a estar tomado de la mano la decisión de que vamos a utilizar o no tratamiento con yodo radioactivo, del uso previo de la dosis, desde cuándo lo administramos,
de la respuesta o no tras la segunda cirugía, de la captación de yodo. Por eso estos pacientes, y es algo que yo he tratado de hacer en mi práctica clínica en este momento, es de que debemos de partir de una exploración sistémica diagnóstica con yodo 131 para poder establecer si el paciente todavía es radiosensible, cuál es la carga de enfermedad, y los efectos secundarios, que son principalmente por las dosis acumulativas del yodo 131. En casos de recurrencia, en pacientes en los que no hayan recibido yodo, por ejemplo, un paciente de bajo riesgo, que no significa que no pueda tener una recurrencia y que tiene una aparición de enfermedad locorregional y que lo reoperan, ese paciente sí habitualmente tiene la indicación de su uso como tratamiento adyuvante. Bien, eso es principalmente para el yodo 131 como terapia en patología en cáncer, ¿verdad? También utilizamos el yodo 131 para patología benigna principalmente, y que fue el uso inicial dado para hipertiroidismo, siendo el tratamiento, sobre todo tras la valoración al año o a los 16 meses tras el tratamiento y no respuesta, las conductas habituales de tratamiento definitivo o cirugía o terapia con yodo 131 en dependencia del caso, ¿verdad? Muchos pacientes llegan a nuestra unidad para tratamiento definitivo con yodo 131. La eficacia más o menos anda para el hipertiroidismo en un 70%. Hay pacientes que requieren más de una dosis y hay definitivamente pacientes que no responden al tratamiento como dosis ablativa para un hiper, ¿verdad? Para un hipertiroidismo. Bien, en el cáncer de próstata, esto lo voy a revisar más someramente porque generalmente las terapias son muy caras, pero está bien que nosotros conozcamos de que existen tratamientos dirigidos para el cáncer de próstata, que son tratamientos evaluados a partir del concepto de peragnosis. Y en el caso del cáncer de próstata, conociendo de que es una de las tercera, algunos describen como la segunda causa de muerte, existe un mal pronóstico, sobre todo en estados avanzados, y la introducción del PSMA PET, pero también aquí hago una acotación porque existe una técnica con Tecnesio 99 que nos permite hacer estudios en el caso de medicina nuclear convencional. Ha revolucionado la evaluación del cáncer de próstata y principalmente en aquellos pacientes con cáncer metastásico resistente a castración. El PSMA, que es una proteína transmembrana, que tiene un dominio externo y un dominio interno, y que nos permite unir a diferentes o enlazar a diferentes inhibidores que permiten la translocación intracelular de sustancias radiactivas, ¿verdad? Y alojarse en la figura B, alojarse en aquellas dianas celulares que expresen mayormente este receptor de superficie, posteriormente alojarse, internalizarse a través de sus radioligandos al interior de la célula, en la figura C, y poder liberar energía con daño que es similar al que hace el yodo 131. Todas las radiaciones por radioisótopos tienen las mismas características: daño directo al ADN, daño indirecto por radicales libres. En el caso del PSMA, al lado derecho podemos observar el protocolo que habitualmente se utiliza, que es una dosis entre 6 a 8 gigabecquerel entre 2 a 6 ciclos cada 6 semanas, y se hace seguimiento tanto por componentes hemáticos para ver si no hay supresión de médula ósea, toxicidad renal, y imágenes de seguimientos ya sea con PET y ya les decía con Tecnesio 99 para medicina convencional, para evaluar la respuesta al tratamiento. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia de este tratamiento? Habitualmente se han encontrado que inclusive después del primer ciclo de tratamiento existe una reducción de un 50% del PSMA sérico, esto principalmente detectado por este estudio. El estudio sobre el cual se ha sustentado el uso del PSMA lutecio como tratamiento es el estudio Vision, que ha demostrado, además del descenso del PSMA, también un aumento en la sobrevida.
En este otro estudio, lo que se encontró es de que en realidad en este grupo de pacientes las toxicidades fueron toxicidades tolerables, principalmente con afectación en las cifras hematológicas, pero fueron bien toleradas. Y sin lugar a duda, el resultado de muchos estudios permite establecer a el lutecio PSMA en este grupo específico de pacientes como una opción terapéutica. La sobrevida se ha mencionado de que incrementa más o menos en unos 6 meses. Muchos dirán es bastante difícil, pero ya vemos que muchas de las terapias que se utilizan, sobre todo en este tipo de pacientes con gran dificultad en el manejo terapéutico, este tipo de terapias definitivamente permiten tener una mejor calidad de vida y sin lugar a duda aumentar la sobrevida. Se han utilizado también, no solo el lutecio es un emisor beta, en este caso se han utilizado también ligados al PSMA emisores alfa, como el actinio 225, y este también ha demostrado gran eficacia en la reducción de volumen tumoral. Lo pueden ver, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, como el paciente inicialmente tiene una afectación diseminada, que en el transcurso de 3 ciclos comienza a disminuir, y posteriormente el paciente tiene adecuada respuesta terapéutica. Recuerden de que esto se utiliza bajo un concepto de terapia con fines de aumentar o mejorar la calidad de vida, pero no con fines meramente curativos. ¿Qué pasa con los tumores neuroendocrinos? Principalmente los gastroenteropancreáticos como los más frecuentes, con la diferenciación histológica basada en similitudes en origen y tasa de mitosis, siendo el índice KI67 uno de los elementos tomados en consideración para saber esa tasa de diferenciación y además un marcador pronóstico independiente y tomado en consideración para el tipo de estudio que nosotros vamos a indicar. Los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, de baja tasa metabólica, grados bajos e intermedios y pobremente diferenciados, los de alto metabolismo se benefician de la parte diagnóstica de la medicina nuclear con, por ejemplo, el galio octreotide o en la clase anterior yo les decía el octrescam, que es tecnecio con octreotato. Se han definido diferentes grados de diferenciación con respuestas y con imágenes que se pueden utilizar en uno u otro elemento. Entonces podemos ver que aquellos pacientes que tienen un KI con una tasa de diferenciación de menos del 20%, generalmente se benefician más de la estadificación inicial con el estudio Galio 68 dotatate. En el transcurso y en la evolución de la enfermedad, los pacientes pueden perder esos receptores de superficie, pero conservan receptores GLUT, que son los que permiten la entrada del FDG, y esto hacer de que el FDG constituya una opción en aquellos pacientes en los cuales estamos sospechando de diferenciación. De hecho, hay pautas actuales que sugieren de que un paciente para la estadificación y la graduación inicial deberíamos de realizar tanto un galio dotatate como un FDG y de esa manera establecer pronóstico inicial. Y acá también se ha utilizado este radioisótopo que es el lutecio 177, emisor beta, como se utilizaba en el caso de próstata. Y la sobrevida en estos pacientes nos permite ver cómo existe una diferenciación entre aquellos que reciben tratamiento con lutecio y aquellos pacientes que no, y sobre todo relacionados con el KI 67. La sobrevida global en los pacientes, la sobrevida libre de progresión, perdón, es mayor en los pacientes que recibieron lutecio dotatate con una diferencia significativa. Esto es sustentado principalmente en el estudio NETTER, que es el estudio primero, nuestro estudio sobre el cual sustentamos todas las investigaciones a partir del lutecio dotatate. Nos permite mayor sobrevida libre de enfermedad, mayor tasa de respuesta. El análisis preliminar de la sobrevida global mostró un beneficio
beneficio a favor de este glutaceo-tatate, y habitualmente también es un tratamiento seguro con una tasa de efectos como la mielosupresión en menos del 10% de los pacientes. En Estados Unidos, la FDA lo aprobó recientemente con el nombre de Lutathera y está dado principalmente en etapas iniciales. Recuerden que yo les decía que los pacientes en el transcurso pueden ir perdiendo la expresión de receptores, y en etapas iniciales, sobre todo grado 1 o 2, con un índice menor del 20%, un KI67, es donde más ha mostrado beneficio porque en teoría existen mayor cantidad de receptores en locorregionalmente avanzados que sobreexpresen sin lugar a dudas receptores de somatostatina, por lo cual debería de ser comprobado con un octoscan o un PET, y con progresión a partir de tratamientos con análogos de somatostatina. Estos son los principales criterios para indicar este tipo de tratamiento. También se utiliza un protocolo ya establecido con dosis entre 150 a 200 milicurie, siendo el tratamiento completo más o menos 800 milicurie, y se hace por ciclos más o menos cada 2 meses también, de forma tal que nos permite hacer un seguimiento continuo. Este es un caso con mayor cantidad de enfermedad de izquierda. En el transcurso evolutivo del paciente tras el cuarto ciclo, mayor respuesta al tratamiento. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que nos permite establecer esto? Respuestas, pacientes en los cuales el PET puede contribuir a una mayor identificación de la enfermedad o respuesta al tratamiento, tanto para el cáncer diferenciado de tiroides, tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata. Las técnicas de medicina nuclear convencional y las técnicas PET tienen indicaciones precisas. Voy a centrarme en el cáncer diferenciado de tiroides para que todos manejemos, y sobre todo los que manejamos pacientes con cáncer diferenciado. Y yo creo que está bien incidir en esto en aquellos pacientes en los cuales la tiroglobulina se encuentre alta, relacionada además con una captación negativa en un rastreo con yodo 131. Es una indicación inicialmente de estudio estructural y sin lugar a duda, por su mayor sensibilidad y especificidad, de un PET con FDG. De hecho, dentro de los criterios de desdiferenciación celular, que son aquellos tumores que inicialmente expresan receptores NIS y en la evolución comienzan a desdiferenciarse, la no captación de yodo y la captación de FDG es uno de los criterios establecidos para radioresistencia y yodoresistencia y desdiferenciación celular. Eso es un concepto muy importante. De manera particular, he encontrado que en nuestro país hay muchos pacientes que tienen pérdida de captación temprana al yodo 131. Estaría muy bien hacer nuestros datos actuales para ver qué es lo que está pasando. Y gente joven, gente que a veces ha recibido dosis baja y posteriormente comienza a presentar pérdida de la captación a yodo 131. La parte de cuáles son los estudios, ya se los mencionaba, principalmente en el caso de tumores neuroendocrinos, soportado por el estudio COMPET, NETTER-2 y el CONTROL-NETS, y el VISION principalmente para el galio PSMA, como los estudios pivote o los estudios inicialmente que sustentan toda la cantidad de literatura que actualmente podemos revisar en esto.